Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD en su sección de Antropía Empresarial. Les saluda con mucho gusto Luis Lascurain. Y el día de hoy he preparado una pequeña plática, una pequeña charla para reflexionar acerca de un tema que por ahí me encontré y que juzgué conveniente de alguna manera dedicar algunos minutos para, sobre todo, y además de compartirles, pues solamente hacer una reflexión al caso, ¿no? El tema de hoy se llama transhumanismo. Y déjenme decirles que quisiera empezar a platicar del tema de la siguiente manera. Imagínense que existiera una premisa evolutiva, es decir, una premisa que nos dijera, nos estableciera que el ser humano es una evolución y que básicamente que los seres humanos no hemos evolucionado lo suficiente, sino que aún nos resta para alcanzar la excelencia evolutiva para ser humanos perfectos. Es decir, esto es como que con la intención de que ha surgido una nueva corriente, o ya está entre nosotros una corriente que se llama el transhumanismo y que básicamente lo que busca es la excelencia evolutiva para ser seres humanos perfectos. Déjeme comentarles que les voy a citar algunas anécdotas que vienen de la historia. Por ejemplo, la palabra transhumanar, es un verbo que fue citado, quizá inventado, por el mismísimo Dante Alighieri. En su obra de la Divina Comedia, estamos hablando del año de 1312, en donde él utiliza ese término y lo aplica cuando debe explicar cómo ascendió dentro de la obra de la Divina Comedia al paraíso con Beatriz, esto es, donde estaba su cuerpo y donde su alma, o si ambos estaban juntos. Y Dante dice que ese transhumanar, ese trascender lo humano, es elevarse de la tierra real a un empirio o una suma experiencia que se sostiene solo en las formas del espíritu. Es decir, es una trascendencia espiritual. Y esto que acabo de decir, pues es tal cual la cita. Quizá sonó rebuscada, quizá sonó un poco confusa, pero ahorita conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a entender que transhumanar ya era un devenir de trascender de una manera espiritual. Sin embargo, el término se empezó a acuñar, el término se empezó a quizá descomponer, a cambiar. Por ejemplo, en 1927, un biólogo británico llamado Julian G. Huxley, y que obviamente era un científico defensor de la eugenesia, ahorita les voy a explicar qué también es la eugenesia, en donde él ya publica el cambio del paradigma de una vida miserable, es decir, si vas a trascender, pues es cambiar de esa vida miserable, dolorosa y corta y trascenderla a una mejor como especie. O sea, aquí de alguna manera se rompe ya la espiritualidad, trata de trascender en términos del bienestar y obviamente ahí ya es un objetivo propio del ser humano. En 1999 se lanza la Declaración Transhumanista y establece la definición del concepto y las bases de la actitud hacia las nuevas tecnologías para conseguir las mejoras humanas. Es decir, el transhumanismo busca esa excelencia humana a través del uso de la tecnología. Es decir, pierde ese matiz espiritual y se vuelve netamente técnico, tecnológico, totalmente materialista y bajo una visión reduccionista. De tal manera que más o menos alrededor de los años de los 2000, el filósofo sueco Nick Bostrom, un profesor de la Universidad de Oxford, trabaja sobre los principios antrópicos del transhumanismo y es una persona que obviamente funda en el 2005 una asociación transhumanista en donde, aparte de su expertise en riesgo existencial,
en la ética sobre el perfeccionamiento humano, el riesgo de la superinteligencia, pues obviamente es una persona que sostiene y que obviamente avala que el transhumanismo pretende la generación progresiva de un nuevo individuo denominado poshumano, a partir de la modificación del humano pasando por una etapa intermedia denominada transhumano. Es decir, aquí ya estamos hablando de que el transhumanismo lo que busca es que evolucionemos precisamente a través de ese proceso llamado transhumano y a través de nuestras mejoras, a través de esas mejoras, pasemos a ser ahora un poshumano. El transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma que el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas del ser humano por medio de la tecnología. Es decir, es como que nuestra siguiente evolución, nuestro siguiente estado de supervivencia, el hacer poshumanos. Hasta aquí quizá a la audiencia le suene quizá todo rebuscado y no esté del todo completamente definido. Pero voy a continuar, les voy a mostrar ahorita que el transhumanismo, es decir, este movimiento cultural, científico, intelectual, pues sostiene 4 objetivos, y creo que a esto ya les va a sonar más coherente o por lo menos más entendible. El transhumanismo busca que el ser humano, ese poshumano, viva promedio 500 años, que el coeficiente intelectual, lo que se conoce como el IQ, sea del doble del promedio actual que tenemos, que se tenga un absoluto control de los impulsos y los instintos y que ese poshumano no sufra ni se enferme. ¿Esto cómo lo quiere lograr? Pues obviamente el progreso actual lo quiere lograr o consiste en ir modificando al ser humano mediante la incorporación de nuevas tecnologías, alterando capacidades y potencialidades. Ese es el transhumanismo. El uso de la tecnología en donde quieren alterar nuestras capacidades, nuestras potencialidades, quieren crear un poshumano con estas características de vivir más, de que nuestro coeficiente intelectual sea superior, que nuestros impulsos sean controlables y que no suframos ni enfermemos. ¿Será esto cierto? ¿Será el transhumanismo algo que sí pueda ser lograble? Aquí la siguiente pregunta es cuestionar. ¿Cuál es la cuestión ética del transhumanismo? Es decir, sufrir, envejecer, morir, no es lo ideal, pero es la esencia del ser humano. ¿Y por qué la esencia del humano? No porque tenga un deber, sea un deber ser, sino porque sufrimos, porque la misma humanidad es el autor propio de su sufrimiento. Envejecemos porque las leyes naturales de este mundo, todo ser orgánico tiene precisamente ese ciclo. Entonces, la cuestión ética que va en contra de esta esencia del ser humano, pues solamente lo que busca es transhumanizar, yendo en contra de esa esencia. Y obviamente aquí la pregunta que queda al aire es preguntar bajo qué autoridad moral se puede hacer esto. Es decir, bajo qué autoridad las personas o estas transhumanistas podrán modificar estas características del ser humano y con qué objeto. Ahora, déjeme ahora comentar lo siguiente. Vamos a cuestionar los principios del transhumanismo, que son principios de fondo. Y esto los voy a cuestionar a manera de pregunta, a manera de una interrogante que quiero dejar, precisamente para que todo la analicemos en su momento y obviamente la llevemos de tarea, porque el transhumanismo es algo que está fuertemente pegando en varias regiones. El primer principio es, ¿hasta qué punto debemos utilizar la tecnología para perfeccionar a los humanos? De entrada, si el señor Bostrom, que es un filósofo sueco, está avalando este movimiento, pues haciéndole a la filosofía o a la teoría filosófica, ¿qué es sufrir para él? ¿Qué es sufrir para los transhumanistas? ¿Qué es el perfeccionamiento?
El otro principio ¿es deseable acabar con la imperfección? Precisamente, si logramos o tratamos de definir qué es perfecto y qué es imperfecto, bueno, pues precisamente acotemos a qué significa cada uno de los términos. El otro punto es, ¿acaso la tecnología no es también un punto de falla y sujeto a mejoras? Es decir, nos van a mejorar, nos van a perfeccionar cuando la tecnología es un punto de falla en algún momento dado. ¿Causará la exclusión el transhumanismo? Es decir, un poshumano tendrá mayor valor social dentro de una comunidad que una persona que no fue eh, eh, mejorada desde el punto de vista del transhumanismo, o sea, se va a ver una exclusión. Otro planteamiento que se tiene aquí es que pensemos si tiene sentido mejorar al ser humano mediante la tecnología. O sea, ¿cómo es posible que herramientas sean ahora el driver y el elemento suficiente para perfeccionar al ser humano? Cuando el ser humano, a semejanza y creación de Dios, pues es perfecto. Nuestros actos son los que son los causantes del sufrimiento y precisamente de esas imperfecciones. Uh, si habláramos de un transhumanismo radical, poshumano, o sea, es decir, el estado deseado del transhumanismo, ¿acaso no es solo mejorar, sino traspasar los límites de la especie y crear una nueva? O sea, ¿es eso lo que pretende? ¿Crear una nueva especie de seres humanos? Hay una frontera borrosa, fíjense bien, y digo borrosa porque no se ve o no se logra vislumbrar en dónde termina una frontera y la otra. ¿Y a qué me refiero? La frontera borrosa entre lo terapéutico y lo mejorativo. Ejemplo, una cosa es utilizar una tecnología de marcapasos para prolongar la vida y otra cosa es hacer implantes de ojos biónicos. Una cosa es el uso de la medicina y la biotecnología por necesidad y otra cosa es versus el deseo. Una cosa es la incubación neonatal versus un útero artificial. Cuando hablamos de deseo o un devenir que está dentro de la idea, de la ideología del transhumanismo, es lo que precisamente arroja una serie de cuestionamientos fuertes sobre si tiene sentido o no sentido hacerle a la creación cuando somos producto de la creación. ¿Acaso el humanismo o el poshumanismo es hacer más humanos a las personas? O sea, con esto nos vamos a humanizar. Más bien suena como que, y lo que he dicho en otros programas, es estamos tecnificando a la humanidad cuando se trata de humanizar a la tecnología. Y parece ser que al ser llegar a un poshumanismo, parece ser que nos están planteando hacer más humanos a las personas. Otro cuestionamiento, y quizá el último de varios, es ¿cuál es la responsabilidad jurídica? Es decir, ¿cuál es la ley? ¿Hasta dónde me avala la ley por la intervención modificatoria de nuestros cuerpos y la de nuestros descendientes? ¿Qué derecho tengo? ¿Hasta dónde llega mi libertad de intervenir y hasta dónde llega mi libertad de mi privacidad y mi derecho de libre albedrío? Fíjense bien, estos fueron principios que puse a manera de pregunta para cuestionarlos. Ahora les voy a dar 3 argumentos del transhumanismo tecnocientífico, es decir, de todo lo que ya se está manejando como una corriente científica, tecnológica. Y hay 3. El primero de ellos es cuando tengamos una tecnología segura para hacerlo, y de hecho eso está documentado, eso ustedes lo pueden avalar dentro de escritos del transhumanismo, dice, ¿tendríamos la obligación moral de buscar la mejora de nuestros descendientes? O sea, tenemos la obligación moral. 2, no debería haber una condena
moral por su aplicación al mejoramiento humano. Aquí llaman mejoramiento humano. De cuando acá el ser humano, que es una creación, es un ser que es perfecto. Y vuelvo a repetir, nuestra imperfección está en nuestros actos, no en nuestra creación. Y otro argumento del transhumanismo es que no pueden derivarse criterios morales, o sea, no puede haber una aplicación de una moral acerca de lo que se debe o no debe hacerse en relación con su propia modificación. Es decir, el transhumanismo, que tiene que ver netamente con los derechos humanos, es totalmente amoral. No puede haber una ética, o no debe de haber una ética. No debe de haber una condena moral por el ejercicio del transhumanismo. Estos tres argumentos, pues también están documentados, ustedes los pueden ver, y yo creo que es como que tratar de entender si esto es justo. Ahora, ¿cuál es el punto de desarrollo del transhumanismo? Vamos a pasar a esa parte. Y quiero hacer una recapitulación. He hablado primero una introducción del transhumanismo, la historia de dónde viene esta palabra, qué sostiene como objetivos, cuál es la cuestión ética. Hemos cuestionado algunos principios de fondo del transhumanismo y últimamente, lo último que vimos ahorita fue los tres argumentos del transhumanismo científico, es decir, la aplicación, la amoralidad del uso del transhumanismo en la modificación del ser humano. Ahora vamos al cuál es el punto de desarrollo del transhumanismo, en qué se basa. Bueno, el transhumanismo se basa en la eugenesia, que es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Es decir, buscar aquellos factores que vamos a heredar a nuestros descendientes con características mejores y superiores. Electogénesis es el segundo criterio, punto de desarrollo del transhumanismo, que básicamente que es el crecimiento de un organismo, fíjense bien, el crecimiento de un organismo en un entorno artificial, fuera del cuerpo en el que normalmente se encontraría, como el crecimiento de un embrión o feto fuera del cuerpo de la madre. ¿Qué caso tiene esto? Si la naturaleza del ser humano fue diseñada, está creada para crear vida y se quiere crear a través de la ectogénesis, vida fuera de su cuerpo en que normalmente se encontraría. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es? Y el tercer punto de desarrollo es la tecnología, es decir, la tecnología para potenciar las capacidades humanas. Tecnologías como la nanotecnología, la ingeniería genética, que de alguna manera ya está en boga con la manipulación del ADN, la cibernética, la inteligencia artificial y una cosa que se llama fusión entre la mente y la máquina, es decir, en donde ya nuestros pensamientos pasen y hay un entendimiento entre el cerebro y una máquina. O sea, estamos tecnificando a la humanidad, la estamos supeditando a una tecnología, al uso de una tecnología, a las capacidades de una tecnología, al perfeccionamiento de una tecnología. ¿Esto tiene sentido acaso? A ver, vamos por la parte final, nos damos a 10 minutos y aquí es donde quizá voy a dedicar un poquito más de tiempo. Con todo esto que les acabo de comentar del transhumanismo, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la conclusión u opinión ante esta iniciativa que merece por parte de ustedes? Yo les comentaría que, vuelvo a repetir, esto no es un tratado de transhumanismo, es una invitación a que también reflexionen el transhumanismo y lo que ha implicado. Lo que he tratado de hacer es un pequeño resumen, es una síntesis de cosas que son sumamente importantes, de citas del transhumanismo y de lo que busca para precisamente, no solo para nuestro conocimiento personal, sino incluso hasta para dar respuesta a nuestras dudas, confusiones
y que entendamos que persigue el transhumanismo. La primera conclusión, postura o opinión que me merece esto es la siguiente. Primero, dejar a un lado o negar la existencia de Dios es útil para quienes les conviene que no exista Dios. Porque está el ateo, el agnóstico y está el creyente. Parece ser que Dios, la palabra Dios o lo que llaman algunos científicos la mente brillante, el ser superior, es un factor de incomodidad cuando tratas tú de explicar la vida, explicar la naturaleza. Porque precisamente tan es útil o conviene que no exista Dios en nuestros pensamientos, porque parece ser que el hombre, con este transhumanismo, está jugando a ser Dios, a sabiendas que es producto de la creación, y ahora se autonombra creador de especies. Para los transhumanistas, perfeccionar es predicar. Parar de sufrir y controlar las emociones es verbo, es decir, es la acción. Sin embargo, ¿quién es el sujeto? Es decir, ¿para quién va dirigido el transhumanismo? ¿Para toda la humanidad? O sea, el fin último del transhumanismo es hacer una especie poshumana al 100%. Siguiente postura. A la luz de las propuestas del transhumanismo, o sea, esto que acabamos de ver, y quizá más allá de lo que está escrito, ¿qué es la perfección? ¿Qué es la perfección para un transhumanista? Es decir, a lograr las emociones, el que pare de sufrir, un coeficiente intelectual elevado, entre otras características, el ser humano deja de ser imperfecto. Con este poshumanismo, que parece ser que es hacer más humanos a nosotros, se acaba las crisis mundiales, las guerras, el narcotráfico, la prostitución, el robo, el asalto, el homicidio, la corrupción. ¿Eso es perfección? El ser humano, déjenme decirles, el ser humano no ha inventado nada. No somos autores de nada, no hemos inventado nada. Lo que se ha hecho es que ha hecho modificaciones al entorno a través del entendimiento de la naturaleza, de los materiales y su manipulación, así como de las leyes, para crear algo totalmente transformado. Los coches, la gasolina, el cemento, la pólvora, la bomba nuclear. Él no lo inventó, él estudió las propiedades de los materiales, estudió las propiedades de las leyes físicas, químicas y transformó en algo totalmente diferente. Eso es lo que ha hecho el ser humano. Pero el ser humano no ha creado, no ha inventado nada, porque todo ya está inventado en este mundo. Es precisamente el punto que decía hace rato. Parece ser que ahora resulta que que el hombre, siendo producto de la creación, ahora se quiere autonombrar creador de especies. Otro punto es que modificar la genética de mis descendientes, así como lo plantea el transhumanismo, ¿es obligación moral o atentado a la vida? ¿Qué derecho existe sobre la vida de los demás? ¿Cuál es ese derecho? Otro punto, elevar el coeficiente intelectual, el famoso IQ de la especie humana, es tanto como decir que no hemos terminado de desarrollarnos o desarrollar nuestro cerebro por mera falta de evolución natural. Entonces, si eso es así, para entonces es una seguridad que utilizaremos todas las capacidades de nuestro cerebro al potenciarlo mediante tecnología. Yo creo que la capacidad del cerebro es una, que no hemos desarrollado, que no hemos podido lograr desarrollarnos mentalmente y que no hemos logrado habilidades
es otra cosa. Las neurociencias, fíjense bien lo que voy a comentar ahorita, las neurociencias, el transhumanismo, la ley del nuevo orden, el famoso gran reset que se plantea en el Fondo Económico de Davos cada año, el gobierno mundial, o un solo gobierno, las economías digitales, el control de identificación a través de las características faciales, biométricas, entre otros. Es decir, todo lo que ahorita se están concentrando en desarrollar, no tienen sentido absoluto ante la pobreza, ante la desnutrición, ante las guerras biológicas, el COVID, ante las nuevas enfermedades, ante el calentamiento global, ante el analfabetismo, ante la contaminación y sobre todo ante la desigualdad social. Entonces, ¿de qué vale estar hablando de neurociencias, de hablar de transhumanismo, de hablar de inteligencia artificial, de hablar de la conquista del espacio, cuando el otro lado de la moneda, nuestro mundo está todavía inmerso y sumergido en la pobreza, la desnutrición y lo que acabo de mencionar? ¿Qué caso tiene, qué caso tiene la modernidad y el avance tecnológico cuando el beneficio social no se ha alcanzado? ¿Qué caso tiene ser un poshumano si tenemos otra cantidad de miles de millones de seres humanos que están sufriendo por la pobreza y por la nutrición y que precisamente por esa pobreza y nutrición no han desarrollado sus capacidades potenciales? ¿Cuál es el sentido de esto? Les dejo esta reflexión del transhumanismo para que de alguna manera, pues cada uno de ustedes se documente y haga la postura y haga juzgue como crea usted que sea lo mejor. Pero definitivamente no hay nada por encima de la humanidad, ni la tecnología, que obviamente valga la pena elevarla por encima de. Es, en dado caso, es humanizar la tecnología, más no tecnificar a la humanidad. Esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que este tema haya sido de su interés y sobre todo para que ustedes lo desarrollen, investiguen, tomen sus conjeturas. Y bueno, no me queda más que decir, pedir que pues Dios bendiga este país que tanta falta nos hace. Y bueno, nos estaremos viendo para la siguiente cápsula. Pues muchas gracias y hasta luego. Buen día.